Y seguimos en este especial dedicado al Indio Solari. Vamos a entrar en comunicación con Sergio Pujol, historiador, escritor, ensayista, especialista en música popular argentina. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿qué podemos decir de esto que realmente es un fenómeno popular, ¿no? El tema de la ida física del Indio Solari. Bueno, es un fenómeno popular, masivo, no es completamente inédito, por lo menos desde la muerte de Carlos Gardel, que sucedió en 1935, pero sus restos llegaron 3 años después. La muerte de los cantantes populares, de los músicos populares, suele generar una especie de conmoción colectiva, es un sentimiento colectivo, ¿no? Después pasó en 1964 con la muerte de Julio Sosa, con menos intensidad con la muerte de Gilda, de Potro. Yo lo escribiría, el duelo, ¿no es cierto? Vos te referís al duelo que se está viviendo ahora a nivel nacional. Sí. Lo escribiría en esa línea histórica, digamos, en esa línea genealógica. Lo que pasa que, bueno, estamos frente a un artista de una enorme singularidad, porque si bien lo ubicamos lógicamente dentro del rock y de la cultura rock, la verdad es que trazó una trayectoria con Los Redondos muy singular, casi por fuera del ambiente rockero. Vos fíjate que hay muy pocos trabajos de colaboración, no tuvo tampoco mucho trato personal con de su misma talla y de su misma época. Pienso en Spinetta, pienso en Charly García, pienso en Gieco, un poco más joven, Fito Páez, y al mismo tiempo generó un vínculo con su audiencia que tampoco reconoce muchos antecedentes, ¿verdad? Claro. Ninguno de los que nombré, que son artistas que están, que dan la talla para estar, por supuesto, a la altura de Indio Solari, ninguno de ellos debió organizar un concierto en alguna ciudad o pueblo de la provincia de Buenos Aires porque ya no había espacio en los teatros y estadios de Capital, por ejemplo, ¿no? Ninguno de ellos generó un fenómeno social casi del orden de las creencias populares como la misa ricotera, ¿no? Ninguno de ellos ocupó tantas remeras como Los Redondos, la tapa de ningún disco de ellos son tan populares y fueron tantas veces citadas por las tapas que hizo Rocambole para los discos de Los Redondos. Entonces, frente a un fenómeno muy singular. Claro, uno piensa también en las letras que muchos catalogan como complejas, que se volvieron populares, ¿no? Porque, digamos, ¿cuál es la franja de público, de gente que abarcaba Los Redondos? Bueno, ese es un tema muy interesante, se han escrito algunos trabajos sobre eso, se ha reflexionado bastante, pero la verdad es que no hay una respuesta categórica para entender cómo fue que un artista surgido en el ambiente universitario de mi ciudad, la ciudad de La Plata, yo tuve la oportunidad, la suerte, por razones generacionales, de asistir a las primeras presentaciones de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, que se llevaban a cabo en espacios muy pequeños, el Teatro Lozano, el Club Costamaña, el Teatro Atenas, ya cuando empezaban a despegar un poco, y no éramos muchos, la verdad, y además casi todos nosotros integrábamos la clase media urbana, hijos de profesionales, muchos de nosotros, estudiantes universitarios, muchos de nosotros, y en un momento determinado, después de la grabación de su primer disco profesional, que fue Gulpe en 1985, esta banda se muda a Capital y de pronto pega un salto de masividad que me parece que es uno de los grandes temas de la cultura joven argentina de los últimos 50 años, ¿no? Efectivamente, sus canciones, que en principio parecen un tanto herméticas, un poco enigmáticas, codificadas, son tarareadas, no todas en su totalidad, pero sí algunos versos, por jóvenes de clase media-baja, de sectores populares, del conurbano bonaerense, y este es el público de la misa ricotera, es el público
los jóvenes de la década del 90, digamos, un poco los postergados del menemismo, los desplazados por el menemismo en los años 90, ¿no? Entonces ahí se produce una resignificación muy interesante de esta banda que, reitero, al principio era una banda bastante informal. No sonaban muy bien, hay que decirlo, se fueron puliendo sus sonidos, se fueron perfeccionando, y sobre todo lo que planteaban en un comienzo Los Redondos, ese comienzo es la dictadura militar, ¿verdad? Un encuentro donde se combinaba el delirio, ciertos toques absurdos y surrealistas. Yo recuerdo, por ejemplo, al Mufercho, Sergio Martínez, que fue el primer maestro de ceremonias que tuvieron Los Redondos, repartiendo bocaditos de ricota, ¿verdad? Y de pronto eso, que era más que una banda de rock, o quizás menos, era un espectáculo, digamos, un espectáculo más teatral quizás que musical, de pronto se convirtió en una de las grandes bandas musicales de la historia de la música argentina. Cuando escuchás que mucha gente dice se nos fue un pariente, ¿cómo interpretás ese sí, catálogo? Porque las canciones, eso lo interpreto porque efectivamente la popular cuando pega bien desde el punto de vista subjetivo, cuando incorporamos las canciones a determinados momentos de nuestras vidas, sentimos la presencia, ¿no? Sentimos la presencia casi fantasmal, digamos, virtual de sus intérpretes. Cuando hablamos de Los Redondos, fue una gran banda, pero digamos la figura que resalta es el cantante, ¿verdad? Como pasa un poco con los Stones, ¿no? Es Jagger, ¿no? Y por supuesto está la música y está la guitarra de Sky Bellinson, sin el cual Los Redondos no hubieran sido exactamente eso, Los Redondos. Pero el frontman, el que va al frente, el pelado de anteojos en cuyo cuerpo no parecen hacer mella los años, es una figura que nunca fue muy joven y nunca fue grande tampoco, ¿no? Como si no tuviera edad realmente. Incluso he visto fotos de los últimos meses y no parecen ya estando enfermo, ¿no? Gravemente enfermo, no parece la imagen de un hombre de 70 y pico de años, ¿no? Entonces todo esto generó una mística muy particular. Pero por supuesto estaban las canciones, y si bien esas canciones, sus letras pueden resultar poco oscuras, difíciles de entender, algunas de ellas parecen concebidas más para ser leídas que para ser cantadas. De esas estrofas siempre se desprenden frases que son casi aforismos, ¿no? Claro. Por ejemplo, banderas en tu corazón, todo preso político, todo un palo, claro. Maldición, va a ser un día hermoso, preso en mi ciudad. Algunos son títulos, otros son versos de las canciones, claro. Y eso es lo que la gente corea, y eso es lo que a ese repertorio y a esa figura, reitero, tan singular, esa figura icónica, ¿no? Que ya es clásica del Indio Solari. Claro. ¿Y de qué hablaban las letras de Solari? ¿Cómo? ¿De qué hablaban esas letras de Solari? Esas letras hablaban de la vida en la ciudad, son todas muy urbanas. Ese sería un link quizá un poco caprichoso con el mundo del tango, género, dicho sea de paso, que al Indio le gustaba mucho, ¿no? Era un gran admirador de algunos cantores, y de hecho llegó a escribir un tango, ¿no? Hay un tango que se llama Las ventajas de rezar solo, que lo grabó la Orquesta Ciudad Baigón, una orquesta típica de músicos jóvenes, que sacan el nombre de la orquesta, el nombre de la orquesta de una canción justamente de Los Redondos. Pero volviendo a tu pregunta, son letras de sujetos paranoicos, son situaciones casi por momentos de psicopatía, nocturnas, ambientes un tanto marginales en los que de vez en cuando aparece una lucecita de esperanza, ¿verdad? Y son letras que interpelan a ese sujeto desangelado, justamente, que mencionábamos antes. Por eso resulta tan fuerte, digamos, la identificación de muchos jóvenes desocupados, que tenían que entrar al mercado laboral en un momento tan difícil como fueron los años 90, que no podían disfrutar y gozar del consumo ABC1 con los viajes a Miami, con las compras en
de artículos de alta gama, etcétera, ¿no? Esa Argentina de la pizza con champán dejó a muchos afuera, y algunos de esos excluidos jóvenes encontraron en esas canciones algo que no estaba presente en otros repertorios, ¿no? Claro. Y además hay una cosa que me parece muy interesante de Los Redondos, que fue un grupo masivo, que movió más gente que ningún otro grupo en la historia de la música argentina, y que nunca salió de la Argentina. Es decir, es un fenómeno muy argentino. Digo esto porque entre mediados y fines de los años 80 se produjo una verdadera exportación de bandas y de solistas, por lo menos a los países sudamericanos, a los países de la región. Estoy pensando en Miguel Mateo con Saz, que fue muy exitoso en Chile. Estoy pensando en Soda Stereo, ni hablar, que fue exitosísimo en Chile y en otros países. Estoy pensando incluso en Charly García y su influencia sobre el pop rock brasileño. En fin, son músicos, Fito Páez viajando a Cuba, son artistas que, y obviamente esa figura enorme, que yo diría es la antítesis de Indio Solari, que es Gustavo Santaolalla, que es un artista que construye toda la segunda parte de su carrera desde afuera, digamos, desde afuera de la Argentina, pero mirando también a la Argentina y a toda la región. Los Redondos son muy argentinos, son incluso dirían nacionales y populares, aunque sus letras no tienen demasiado que ver con la tradición de lo nacional y popular, ¿verdad? Es una banda de rock, sin ninguna duda de eso. Es una banda muy rockera en términos musicales, en cuanto a su sonido, en cuanto a su postura y su actitud frente a la sociedad. Y finalmente creo que hay algo también que creo que en primer lugar hay algo que destaca, y es el modo en el que ellos llegan a convertirse en una banda célebre, que es un camino muy personal, es un camino paralelo al que transitan en mayor o menor medida todos los demás músicos populares. Claro. Ese camino es el de la autogestión, es el de darle la espalda a los grandes sellos, es el de, por ejemplo, no grabar un solo videoclip. En la época, digamos, de auge del videoclip, que fueron los años 80, todas las bandas tenían su videoclip, y esa era la forma de promocionarse. Era casi una extensión de los discos, y en muchos casos las canciones se presentaban en los videoclips y luego iban al disco, ¿no? Entonces ellos evitan esos caminos. Eso tiene que ver con un modo de trabajo que se gestó aquí en la ciudad de La Plata en plena dictadura militar. Tiene que ver desde luego con el universo cultural de Indio Solari y de otros integrantes, y Sky principalmente, las lecturas vinculadas con la contracultura yanqui de los años 60, la literatura beatnik, un grado de interés y curiosidad que iba mucho más allá de escuchar discos de Grateful Dead, de David Bowie o de otras bandas que al indio le gustaban mucho, ¿no? Claro. Es un tema que inédito, ¿no? Porque la popularidad que ha tenido los Redondos y el propio Indio Solari, por fuera de no estar en los medios grandes de comunicación, con las discográficas, eso, ¿cómo se explica que se haya convertido en un fenómeno tan masivo popular no estando en esos lugares? Bueno, yo creo que un poco por lo que hemos dicho, ¿no? El aura del indio y la fascinación que su figura y las canciones de Los Redondos produjeron en un sector muy amplio de la juventud argentina de fines de los 80 y principios de los 90, pero además me parece que muchos jóvenes, y de hecho toda la escena del rock chabón, del rock barrial de los 90, ¿no? Que también tenían canciones y letras bastante contestatarias, ese terreno fue abonado por el ejemplo de Los Redondos. Me parece que en Los Redondos no hay solo una valoración de sus cualidades artísticas o estéticas, sino que hay un modo de hacer que tiene que ver con una ética, la ética del, como se decía en los 90, del no transar, ¿verdad? Que es un concepto que está muy presente en los ideales, diríamos casi utópicos, de muchos músicos de rock. Digo utópicos porque indudablemente para poder llegar a un público masivo hay caminos que ya están señalizados, y son los que todos recorren. Algunos recorren en un momento de su vida y después dan un giro. Estaba pensando en estos días, entre ayer y hoy, el fenómeno de un músico que yo admiro mucho, que es Lito Nevia, ¿no? Lito Nevia tuvo en pleito con RCA
porque por los derechos de las canciones de los gatos, y en un momento determinado, allá por los 80, decidió fundar su propio sello, que es Melopea, ¿no? Bueno, eso los Redondos lo hicieron desde el año cero, digamos, de su carrera, ¿verdad? Y es realmente muy notable. Y además, bueno, cómo se relacionaron con los medios. Ahí hay también una cuestión bastante interesante. Ha sido trabajada, hay un libro de Patricio Cermele, un libro que está agotado seguramente, pero bueno, vale la pena buscarlo. Yo no me caí del cielo, Redondo, genealogía de una postura, donde analiza justamente cómo el indio administró su palabra, es decir, habló cuando tuvo algo para decir, dio entrevistas casi con cuentagotas, y cada entrevista y alguna que otra conferencia de prensa generaba un gran revuelo y muchísimo interés porque escaseaba justamente, ¿no? Hay una economía de la palabra en él que, por otro lado, podía ser muy verborrágico, como lo es en el libro que escribió con Marcelo Figueras, ¿no? El libro de memorias, recuerdos que mienten un poco. Pero en general hay un laburo con la palabra que es muy interesante, y yo creo que por lo menos una parte de su público siempre valoró eso, ¿no? Tal cual. Sergio, muchísimas gracias por este contacto con más preguntas y respuestas, ¿eh? Muchísimas gracias.